Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamuel. ¿Quién es Facundo Yones Guala? Facundo Yones Guala es el lonco de las comunidades en resistencia en el departamento de Cuchamén, en Chubut, Argentina. Fue detenido a fines de junio por una orden de captura internacional emitida desde Chile, país donde fue criminalizado por solidarizarse con proceso de defensa territorial mapuche. Sin embargo, el año pasado el lonco Facundo ya había sido liberado por esta causa, lo que significa que está siendo juzgado 2 veces por el mismo proceso. Actualmente está detenido en la cárcel de Esquel. Desde hace 3 años, la comunidad mapuche del departamento Cusamen viven en un territorio recuperado del empresario Luciano Benetton, uno de los mayores latifundistas del país. Luego de las movilizaciones por la libertad del lonco Facundo, la comunidad fue ferozmente reprimida, lo que implicó la detención de 9 personas. Los testigos de esta represión aseguran que escucharon gritar a gendarmes: tenemos a uno, tenemos a uno. Se trataba de Santiago Maldonado. Inédita Santiago Maldonado. Santiago Maldonado es un joven militante social, oriundo de 25 de Mayo, Buenos Aires. Radicado en el Bolsón, se sumó a la solidaridad activa con la comunidad. Por ese motivo se encontraba acompañando a las y los hermanos del LOF el 1 de agosto, día en que fueron reprimidos. Según comentan miembros de la comunidad, esa mañana la gendarmería ingresó a su territorio sin orden de desalojo y disparando balas de plomo. En ese momento pierden contacto con Santiago, quien fue detenido por la policía en un procedimiento a cargo de Pablo Nochetti, jefe de gabinete de la ministra Patricia Bullrich. En los días siguientes se ha vivido un panorama de ocultamiento y búsqueda de impunidad. El Escuadrón 36 del Bolsón, donde supuestamente habría sido llevado Santiago después de su detención ilegal, fue allanado recién 12 días después. La defensa denuncia que las camionetas y camiones utilizados en el operativo fueron limpiados y modificados antes de los peritajes. Mientras todas las y los testigos confirman que Santiago fue detenido por la gendarmería, un video demostró cómo durante el operativo los agentes perseguían y disparaban a matar a las personas de la comunidad. Esta represión no es un hecho aislado. A lo largo de todo el país, los sectores en lucha se están enfrentando a una escalada criminalizadora que tiene su origen en décadas de represión. En este sentido, la desaparición de Santiago se emparenta con procesos que ya se vivieron en Argentina, como la desaparición forzada de Julio López y Luciano Arruga. Desde nuestro pueblo Nación Mapuche exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado, exigimos también la libertad de todos nuestros presos políticos mapuche y pedimos el fin a la criminalización de la lucha de nuestro pueblo. Fin a la criminalización de la lucha mapuche y aparición con vida de Santiago Maldonado. La ministra Patricia Bullrich tiene que hacerse cargo y tiene que responder políticamente por la desaparición de Santiago. Rechazamos categóricamente la actitud servil de la mayor parte de la prensa argentina en este caso. Sin la aparición de Santiago no hay justicia. exigimos la libertad al lonco Facundo Yones Guala, preso político mapuche. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y condenamos enérgicamente a la prensa argentina, que mediante sus medios ha buscado criminalizar la justa demanda por la devolución de tierras mapuches. Desde el Puel Mapu, Pico Truncado, exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Desde Gualmapu exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Por eso, desde México también nos preguntamos, ¿Xiumulei Santiago Maldonado?